Este es un espacio público de Saru. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Azúcar. El día de hoy estamos ya, como es costumbre, con Juan Pablo Torres, director de Saro, quien les habla, Joaquín Butrón, estudiante de comunicaciones. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha generado debate, no solo ahora, sino que siempre, y creo que cada cierto tiempo lo hace. Así que es un tema interesante, la pena de muerte. Me parece que es difícil un poco de abordar porque hay muchos elementos en juego, pero vamos a estar conversando sobre eso ahora. Bien, sí, y me parece, tienes toda la razón, ¿quién va a negar que se trata de un tema interesante? Y hace un momentito decíamos, no se ha debatido siempre, ok, pero ¿en qué medida, en qué grado? Antes se discutía tanto como ahora, antes se suponía de otra forma, había una responsabilidad en su aplicación a nivel de Estado, qué sé yo, y me parece que por ahí podríamos entrar. De hecho, la pena de muerte es uno de esos tópicos, lo mismo que la eutanasia, lo mismo que el aborto, respecto del que la mayoría de gente espera tener una posición, llama la atención además de que quiere asumir una posición la cual no cambia a través del tiempo, vamos a hablar de eso también, ¿ya? Me parece que es pertinente, y es uno de esos tópicos, decía también, que uno procura tocar siempre que se encuentra en relativa confianza con otras personas, pues la opinión que manifiestan los otros al respecto nos permiten, según muchos creen, ponderar, ¿no? ¿De quién me encuentro? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su escala de valores? Etcétera, ¿no? Y bueno, me parece más bien que dado que existe muchísima información en Internet, dado que hay distintas perspectivas al respecto que han sido expresadas de manera preclara por parte de filósofos, politólogos, antropólogos, sociólogos, médicos, etcétera, múltiples especialistas, así como diletantes, pues mal haríamos nosotros en creer que vamos a mostrarles a quienes nos escuchan una nueva fórmula de la pólvora, ¿no? ¿Ya? Creo que más bien la idea es que propongamos un par de perspectivas a través de las cuales todos quienes nos ven puedan seguir leyendo, seguir indagando y más bien darse cuenta, pueden reconstituir su forma de pensar al respecto o afianzar la que ya tenían, ¿no? Y con eso voy a esto que mencioné hace un ratito, ¿no? El cambio de opinión, ¿no? La mayoría de gente prefiere, por supuesto, tener sumamente claros algunos principios, por algo son principios, y a partir de ellos establecer un sistema, aunque establecer un sistema es mucho trabajo, ¿ya? Coherente, congruente, de opiniones, para poder comentar e incluso hacer crítica respecto de todos los asuntos de la vida, ¿no? Pero a mí me parece saludable, recordemos que aunque ese afán, por supuesto, es un reflejo de la mejor intención posible y todos nosotros tenemos principios, me parece que lo que los convierte en principios y los hace cada vez más sólidos, significativos, lo que los convierte en una sustancia digna de ser compartida es la forma, la frecuencia y la intensidad con las que los ponemos en discusión, ¿no? Cuanto más se discute un asunto, siempre y cuando pues no sea fácilmente demostrable, no vamos a discutir hechos respecto de los que hay data científica, por ejemplo, elocuente, ¿no? Claro. Digo, mientras nosotros podamos reabordar estos asuntos e irlos puliendo, más seguros podemos estar conforme pasa el tiempo de que lo que transmitimos a los otros, sea en redes sociales, sea en conversaciones, sea en espacios amicales o no amicales, sea pues lo más consistente que podamos en ese momento, Y cambiar de opinión, transformar nuestra manera de pensar es importantísimo y es aún más la única garantía que tenemos de estar bien dispuestos a seguir aprendiendo. Dicho eso,
Entonces preguntémonos algo respecto de la pena de muerte, ¿ya? Sin pensar en si alguien aboga por ella o no. Muy bien, ¿cómo es que se consideraba la pena de muerte de la misma forma en que se la considera hoy algo para unos terriblemente grave, atroz, incluso criminal, y para otros como una solución práctica, incluso un deber del Estado? Digo, se la consideraba así hace solo 20 años. ¿Y qué hay de hace 50 años? ¿Qué hay de principios del siglo XX? Y ni hablar de hace 500 años. Y el hecho de que nos preguntemos esto, obviamente nos desplaza un poquito fuera del asunto en sí de la pena de muerte, pero nos permite ganar una perspectiva interesantísima, indispensable para reabordar el tema de la pena de muerte, que es, ok, ¿qué es lo que en general nuestra parte de la humanidad, a este lado del globo por lo menos, considera importante en relación a la vida de la gente? ¿Qué importancia le atribuye incluso a la vida en sí misma? ¿Qué idea parece tener respecto de qué es la vida, en qué consiste y cuál es su valor? ¿Y cuál es la responsabilidad y el rol de los organismos estatales e instituciones en general respecto de dicho bien, ¿no? Y cuando vemos en perspectiva eso, entonces nos damos cuenta, lógicamente, o mejor dicho, nos damos cuenta a través de la lógica manifiesta en esta secuencia, que pues hoy vivimos tanto más cómodos, ¿ya? Como hace evidente el que menos gente considere la pena de muerte una solución práctica, ¿ya? Porque incluso en el caso de los criminales más terribles, la sociedad recientemente, e insisto, nuestro lado del globo, tiende a ponderar de una forma distinta los actos, las conductas de ese sujeto en relación al valor que tiene el simple hecho de que esté vivo, ¿no? Y entonces tiende a garantizar o a pensar, por lo menos a formularse nuevas soluciones para que ese sujeto o A se reintegre a la sociedad, o B escarmiente de manera terrible, C sea ejemplo, sea chivo expiatorio, y o ejemplo de lo que no se debe hacer, pues si no se hace sujeto de la pena, ¿no? Distintas perspectivas abordadas y de las que sé cualquier estudiante de derecho ahorita mismo sabe que son pues comunes allí en los estudios básicos, ¿no? Entonces vemos que la vida tiene un valor diferente, vemos que vivimos mucho más cómodos, vemos que como sociedad asumimos una responsabilidad mayor respecto de aquellos que son menos responsables de su propia vida y de la vida de los demás. Y eso nos permite ver pues que podríamos ya incluso atrevernos a hablar con más soltura de progreso. ¿Listo? Pero esto no quiere decir que la pena de muerte sea un asunto que haya perdido consistencia como propuesta, ¿ya? O para decirlo de manera correcta, ¿no? Que la pena de muerte haya dejado de ser una alternativa apropiada en determinadas circunstancias, ¿ya? No, sino que el debate se desarrolla en un medio dispuesto de manera diferente para evaluar el valor de la vida de la persona a ser condenada o no. ¿Listo? Ese es un primer asunto, ¿no? Y me parece que se cae de madura la invitación a todos nosotros a conversar al respecto con gente bastante mayor. ¿Y cómo lo veían? ¿Qué decían los medios? ¿Qué se decían las noticias? ¿Y por qué? ¿No? Ahora, ¿por qué he subrayado tanto de este lado del mundo, ¿no? Porque del otro lado del mundo tenemos una fatwa que condena, voy a poner el ejemplo más conocido de todos, ¿no? O sea, el escritor Salman Rushdie es objeto de una condena, es sujeto, mejor dicho, de una cacería, ¿ya? Una condena a muerte por una fatwa, pues se consideraba, se había burlado del Islam y de todo lo sagrado para el Islam en un par de líneas de su novela Los versos satánicos, ¿no? Una novela muy recomendable, por cierto, ¿ya? Y entonces, lo condenan a muerte, y eso es lo que tenemos del otro lado del mundo, ¿no? Y por razones
muy, probablemente difíciles de entender desde nuestra perspectiva, pero que una vez se toca el tópico bien del otro lado, pues resultan bastante claras, pero no por eso menos atroces y menos horribles, ¿ya? Porque hay que decirlo como es, ¿ya? Bien, hecha esa diferenciación, visto el panorama ahí, podemos ir al segundo punto, que me parece, merece una revisión concienzuda, ¿ya? Hablamos de pena de muerte, ¿ya? ¿Y por qué es una pena? ¿Ya? O sea, ¿en qué sentido? Si es una pena, es que alguien la padece, por supuesto, ¿no? Pero implica, el término en sí mismo lleva esa carga de significado, un pesar. Pero la pregunta ¿es un pesar previo a su aplicación? ¿Ulterior? ¿Consecuente? El que muere ejecutado deja de tener cualquier pena. ¿Ya? Se podría incluso jugar con la figura, ¿no? Es conmutado de toda pena. ¿Ya? Y entonces conviene que nos preguntemos si es que el sujeto de pena de muerte, ¿ya? A partir de su ejecución deja de padecer. ¿Por qué seguimos hablando de pena de muerte? No, es que los familiares sufren. Ok, entonces la pena de muerte se aplica para que sufran los familiares. No tiene sentido. Muy bien, exacto. Y entonces, cuando nos damos cuenta que hay dos maneras de abordar el asunto de la pena de muerte, que nos hacen decir, ok, sobre estos dos, o desde estas dos perspectivas, ya no estoy tan seguro de lo que creía, pues entonces estamos en terreno fértil. En primer lugar, no, que nuestra sociedad es una cochinada y cada vez estamos de mal en peor. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? ¿De este lado del mundo todavía del que te quejas bastante? Ok, entonces ¿por qué enfocamos la pena de muerte del modo en que lo hacemos ahora? ¿Ya? ¿Por qué? Es más, estamos peor y de manera atroz y terrible, sí, no, que los... Ok, y entonces ¿cómo es posible que tú puedas discutirlo, conversarlo, debatirlo? No, pero es que nuestras autoridades allí en lo alto resultan inútiles, qué sé yo, pues todas estas quejas que hay. Ok, eso se debe a que las has elegido tú en un sistema que fue diseñado de esta manera y que pese a lo debilitado que pueda estar en uno u otro estado, ofrece ciertos mecanismos como para adaptarlo, ¿no? Y de hecho, si tú estás rajando del universo entero en tu muro de Facebook, pues antes no podías, te cuento, o sea, te hubieran pasado cosas muy feas, ¿no? Así que te estás quejando de poder quejarte ahora, ¿sí? O sea, muy bien, y ya, pero me estás alejando del tema de la pena de muerte. No, no te estoy alejando del tema de la pena de muerte. Lo que pasa es que ahora tenemos que reconcebir nuestra responsabilidad como integrantes de una sociedad para tomar decisiones a través de organismos en cuanto a vidas individuales. Ya, así que, ¿sabes qué? Es un tema complejo, no te lances al piscinazo sin haber verificado que hay agua, ¿no? Allí en el pozo, ¿ya? Y segundo, si todavía no te sientes del todo inseguro respecto de eso y obligado a revisar la cuestión, pues entonces pregúntate por qué estás hablando de pena de muerte si no estás seguro que es una pena, ¿ya? Y nuevamente, quienes estudian Derecho saben perfectamente que aún se discute y se seguirá discutiendo cuál es en realidad la finalidad máxima de la ejecución de penas y cuál es el objetivo y hacia dónde apuntan las políticas penitenciarias y cómo es que las políticas penitenciarias abren paso a la pena de muerte, ¿no? Y si abrimos paso a ese asunto, entonces nos terminamos dando cuenta de algo que sé que va a sonar antipático, pero de eso se trata Sin Azúcar, por eso se llama Sin Azúcar. Es decir, muy bien, ustedes esperaban en este espacio una conversación de lo más amena, diciendo sí, a favor, no, en contra. No, una de las conclusiones que yo propongo es ponte a estudiar filosofía, ¿ya? Y mientras no hayas estudiado filosofía e historia y no tengas un marco histórico, todavía no te lances esperando ser categórico. Pero sí atrévete a decir, yo creo que la pena de muerte es una alternativa que debemos contemplar, sí, ¿por qué? Porque voy a esbozar una idea cualquiera, no la mía propia, estoy simplemente hablando in abstracto de alguna forma, porque el sujeto ya no padece más, porque el Estado de alguna manera garantiza así, no un escarmiento, sino el hecho de que deja en claro que hay ciertas reglas que obligan al ciudadano, es decir, a quien forma parte
de la ciudad, del sistema articulado, no puedes hacer. Y si quisieras hacerlas, búscate un estado en el que eso no sea condenado a dejar de estar, a dejar de estar allí. Ah, bueno, entonces me estás empatando la pena de muerte al exilio. Qué interesante, ¿no? Y no se habla mucho. No se habla mucho de eso. Ok, pero el exilio en pleno mundo globalizado, ¿cómo? Realmente puede haber ahora sí, exiliados físicos y territoriales, desde luego que hay, pero uno puede manejar un negocio viviendo aquí, puede manejar un negocio en Turquía. Entonces, ¿qué tan efectivo es? ¿Cómo hago que esa persona deje de operar en mi estado? ¿Y por qué además tengo que hacer eso garantizando en pos de qué? ¿Cuál es el bien mayor? O no, está hablando ahora del bien mayor y entonces estás diciendo que la vida humana, no, es el bien supremo. Pero si es supremo está encima del bien mayor. ¿Pero qué es el bien mayor? La suma de muchas vidas. Por Dios, ya, se complicó todo. Bienvenidos a Sin Azúcar. ¿Ya? La idea es, aquí hay dos perspectivas nuevas. ¿Ya? Sugiero se reaborden. Y ni siquiera abriendo la madeja a llegar a lo más profundo, solamente sirve la pena de muerte para evaluar de qué hablamos cuando hablamos de progreso y respeto de eso que nosotros conocemos comúnmente como derechos humanos. Primera pregunta. Segunda pregunta, respecto de eso hay como una llama, ¿no? El agregado. ¿Riñen los derechos humanos con la pena de muerte en todos los casos? Oh, ¿hay una relación entre la pena de muerte y la eutanasia? Oh, ya. Y la segunda perspectiva es ¿por qué hablamos de pena? ¿Quién la padece? ¿Por qué la padece? De manera provocadora, ¿no? Entonces tendrás que buscarte un estado en el que los actos que tú quieres cometer no sean condenados con la muerte. Claro, resulta un anacronismo cruel, terrible, ¿no? Pues no hay segunda oportunidad, ¿no? Pero mencionaba esto, decía esto, porque nos lleva a otras preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué en un estado determinado, por qué un conjunto de personas determinaría algunos delitos en particular como como conductas que requieren una pena de este tipo, ¿no? O que exigen medidas así de radicales? ¿Por qué el exilio, que es otro asunto, no constituye una alternativa, ¿no? ¿Por qué no exiliar a la persona? Y eso nos lleva a otras cuestiones mucho más complejas, porque ahora mismo qué tan factible es considerar a alguien al margen de lo físico exiliado, ¿no? Alguien puede vivir en esta misma ciudad y manejar un negocio en Turquía con relativa comodidad. Entonces, ¿cómo es que se bloquea la intervención de ese sujeto que ha cometido conductas, que ha realizado hechos considerados inaceptables en esta sociedad? Digo, ¿cómo hace esa sociedad para impedir que ese sujeto vuelva a delinquir de la misma manera? ¿Qué es lo que le transmite a la sociedad en ese marco respecto de qué se puede y qué no se puede hacer y qué ocurre si uno hace lo que no puede, ¿no? Entonces, para redondear ya un poquito el asunto y subrayar la intención de estas conversaciones, para lo que me parece que se ha puesto en bandeja el tema, ¿no? O sea, la idea es, sigue explorando la idea, síguela discutiendo, prueba algunas otras perspectivas, nuevas perspectivas, ¿no? Justamente sin llegar a conclusiones, ¿no? No, más bien llegando a conclusiones preliminares. Ajá. O sea, la idea es atreverse a decir de verdad lo que uno cree, estima, piensa, etcétera, pero sin la arrogancia de esperarse a un juicio definitivo con el cual el resto de la humanidad debe estar de acuerdo, claro. O a partir del cual uno pueda oponerse a la sociedad entera diciendo todos los demás están locos. No. O sea, creo que recuperemos, tengamos en cuenta, sugerimos como un principio de los menos, de los más sólidos más bien, que las posibilidades, el diálogo, ¿ya? Ese principio, el diálogo como principio fundamental que nos abre las múltiples posibilidades de seguir adaptándonos a la realidad, de transformar en parte la realidad siguiendo determinados, no digo ideales, sino metas que como sociedad
estemos dispuestos a plantearnos, asumiendo las responsabilidades que traen consigo, ¿ya? A evaluarnos una y otra vez, ¿no? Y podemos hacerlo a través de la pena de muerte como un tópico que, en vez de ser solamente para discusiones así fugaces, sea objeto de estudio histórico. Es decir, que convertir, sería saludable, me parece, convertir la pena de muerte, el asunto de la pena de muerte, no solo en un tópico de debate, ¿ya?, sino en un tópico de investigación, de indagación, a partir del cual, por supuesto, se van a dar 10.000 debates más, ¿no? Pero creo que convertirlo, como tú mismo dijiste, ¿no?, en un tópico de investigación, lo devuelve como asunto importante a donde debe estar, ¿no? Y no como objeto de división, ¿no?, sino como un espacio en el que más bien la mayor pluralidad de gente puede empezar a reconocer: sé menos de lo que creía, tengo más por aprender de lo que esperaba, sabemos que es un asunto difícil y lo ideal sería que podamos compartir algunas ideas. Y ahí viene el punto fuerte con el que me parece podríamos cerrar este diálogo. No necesariamente vamos a estar de acuerdo y probablemente estemos en pleno desacuerdo, con lo cual aclaramos también algunos conceptos, ¿ya? El consenso no es sinónimo de acuerdo, ¿ya? El consenso implica la aceptación, ¿ya?, o más bien el respeto del sistema que produce un determinado juicio, por conteo de votos, por cualquiera sea el mecanismo que emplee, ¿ya? Pero no así la conciencia compartida. No, son cosas bien distintas. Y me parece que la pena de muerte, repito, a riesgo de resultar harto machacante, es riquísimo como tema para que todos podamos reconocernos los unos a los otros diferentes y, vuelvo al primer tópico del asunto de progreso, más capaces ahora que antes de convivir pensando de manera distinta, ¿no? Sí. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Creo que, como dices, nos queda mucho por investigar, mucho por aprender. Y bueno, nada, creo que eso ha sido todo por hoy, por esta edición de Sin Azúcar. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Ya saben que quienes escogen los temas de los que conversamos aquí son las personas que integran el Círculo Saro. Y ustedes pueden formar parte, bueno, escribiendo, comunicándose con los DMs de las diferentes redes de Saro, así como también en los comentarios pueden pedir información y nosotros, bueno, nos vamos a contactar con ustedes, ¿no? Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Juan Pablo, por estar aquí hoy día. Y cuídense todos. Bienvenidos siempre, nos vemos.